Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano, una colaboración de Enfoque Derecho y mi persona para que ustedes conozcan un poquito más del derecho tributario. El día de hoy vamos a estudiar cuáles son los límites del Estado al poder imponer tributos. Acompáñanos. ¿Cuáles son los límites del Estado para imponer tributos? Vivimos en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa que vivamos en un Estado constitucional de derecho? Significa que los poderes públicos están sujetos al imperio de las leyes y al derecho como fórmula para garantizar la democracia en el ejercicio del poder público. La Constitución está por encima de todo. Es la ley de leyes. Ninguna ley puede oponerse a lo que diga la Constitución. Por su parte, la potestad tributaria es la facultad del Estado para crear tributos, modificar los existentes, otorgar beneficios tributarios o regímenes especiales, así como también para dejarlos sin efectos, es decir, derogarlos o sustituirlos. Nuestra Constitución establece en su artículo 74 cuáles son los principios constitucionales tributarios que constituyen un límite a esa potestad tributaria. Esos principios constitucionales cumplen dos funciones. Una positiva, que es decirle al legislador: hey, legislador, tú tienes que seguir estos principios al momento de dar una ley que contenga materia tributaria. Y por otro lado, tiene una función negativa, que dice: oye, se publicó una ley que estableció un tributo que va en contra de estos principios. Por ende, esa norma es inconstitucional y debe ser eliminada del sistema. Evidentemente, se presume que todas las leyes son constitucionales y habrá que hacer un procedimiento para que se declare como tal, como inconstitucional o no acorde con el ordenamiento jurídico. Pero la función negativa de los principios constitucionales es justamente eso, es la guía para eliminar del sistema o de nuestro ordenamiento jurídico aquellas normas que contradicen los principios constitucionales. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución? Dice que los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. Como saben, la ley es dada por el Congreso, mientras que el decreto legislativo es dado por el Poder Ejecutivo cuando el Poder Legislativo le da tales facultades, salvo en lo que se refiere a aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Agrega la Constitución que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad y los de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y señala categóricamente que ningún tributo puede tener el carácter confiscatorio. Asimismo, el artículo 74 dice que no surtan efectos las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece este artículo. Es decir, la función negativa. La primera parte es la función positiva, en la que le dice al legislador: oye, tienes que cumplir con el principio de reserva de ley, con el principio de igualdad, con los derechos fundamentales. Y por otro lado, hay una función negativa que dice: oye, si no cumples, todas estas normas son declaradas inconstitucionales y por ende no son válidas. Vamos a tratar el primer principio, que es el de reserva de ley versus legalidad. Estos dos principios muchas veces se confunden, ¿no? O se entiende que son lo mismo. Y ciertamente, ¿no?, a través del principio de reserva de ley se hace efectivo el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? El principio de legalidad se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes. Yo les decía hace un ratito que estamos en un Estado constitucional de derecho, donde hay una sujeción de los poderes públicos a las leyes, ¿no? Y por otra parte, el principio de reserva de ley implica que por una determinación constitucional, cierta regulación debe estar dada solo por ley. En materia tributaria, al momento de crear tributos, los aspectos esenciales del tributo tienen que estar en una ley. Ocurre también lo mismo en el derecho penal, en el cual existe un principio de reserva de ley, ¿no? No me pueden imponer un delito a través de una norma que no cumpla con el principio de legalidad. Como les decía, para que se cumpla con el principio de reserva de ley, los elementos esenciales del tributo tienen que estar dentro de una ley. Hay legislaciones que establecen que todos los tributos deben estar regulados por ley. La nuestra no es tan estricta y lo que elige es un sistema de reserva de ley relativo, en la que solamente los elementos esenciales del tributo deben estar incluidos en la reserva de ley.
deben estar incluidos en una norma legal de rango de ley. ¿Cuáles son esos elementos? El sujeto pasivo, es decir, en quién recae el tributo, el hecho imponible y la alícuota. Los demás aspectos podrían estar considerados en un reglamento, siempre y cuando no violen la ley. Por su parte, hay otros principios tributarios. El primer principio que se debe respetar al momento de crear un tributo es el principio de igualdad. En materia tributaria, al principio de igualdad se le llama el principio de capacidad contributiva, y que no es otra cosa que los tributos deben gravar de la misma manera aquellos que están en la misma situación, y los que están en una situación distinta deben estar grabados de otra manera. Y los que están en la misma situación, todos deben recibir la afectación tributaria. Es decir, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, ¿no? Las personas que ganan más, conforme van ganando más, la alícuota que se les aplica al impuesto a la renta es más alta. Las personas que ganan menos pagan menos impuesto a la renta o una alícuota menor. Y hasta en casos que no pagan, porque sus ingresos no llegan a cierto monto que el legislador ha considerado como sujeto al impuesto a la renta. Pero todos aquellos que ganan más, ¿no es cierto?, y que ganan una cierta cantidad de dinero, deben tributar la misma tasa. Y no se pueden establecer discriminaciones o distinciones subjetivas. No se pueden establecer distinciones en razón de raza, de género o de religión o lo que fuese. Solamente se podrían imponer en materia tributaria discriminaciones objetivas, ¿no? Como por ejemplo ocurre cuando se grava con una mayor alícuota a aquellos que ganan más, siempre y cuando sean todos aquellos que ganan más, y aquellos que ganan menos se les pone una alícuota menor. El principio de igualdad también se ve reflejado en la igualdad ante la ley, en el sentido de que la interpretación de la ley tributaria tiene que ser igual para todos. No puede establecerse, porque este contribuyente tributa menos, le voy a hacer esta interpretación. A este contribuyente, porque tributa más, voy a hacerle esta otra interpretación. Eso no cumple con el principio de igualdad. Otro principio tributario que también está señalado en nuestra Constitución es el principio de no confiscatoriedad. ¿Y qué cosa es no confiscatoriedad? Que el tributo sea razonable, que no viole la propiedad privada, que sea acorde con la capacidad contributiva de cada sujeto. La no confiscatoriedad en principio se analiza en cada caso en concreto, porque lo que puede ser para ti confiscatorio puede ser no confiscatorio para mí. Habrá que analizarlo en cada caso en concreto. Pero también hay casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha señalado que un tributo es inconstitucional por ser confiscatorio. Por ejemplo, en el caso del impuesto específico a las máquinas tragamonedas y casinos, ¿no?, en el cual se impuso una tasa del 20% sobre los ingresos netos, ingresos recibidos menos premios, pero no se permitía ningún otro tipo de deducción. En ese caso, el Tribunal Constitucional dijo que el tributo era confiscatorio y, bueno, efectivamente, la norma fue eliminada de nuestro sistema por esa función negativa que les comentaba y, bueno, luego el legislador publicó una ley nueva que respetaba este principio tributario. También dentro de los principios tributarios está el respeto a los derechos fundamentales. ¿Qué significa ello? Que en materia tributaria se tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, como el de la inviolabilidad del domicilio, o el respeto a la documentación, a la privacidad de la documentación, o la posibilidad de reclamar, ¿no? Todos los contribuyentes tenemos la capacidad de poder reclamar. Y adicionalmente hay otro principio tributario que no está en la Constitución, pero sí está reconocido por el Tribunal Constitucional, que es el principio de solidaridad. En materia tributaria, este principio se manifiesta como un deber al sostenimiento de los gastos públicos, que por un lado engloba el deber de contribuir a la detección de la falta de compromiso con las obligaciones tributarias. Es decir, todos deberíamos repeler, pues, a aquellos sujetos que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Y por otro lado, es la promoción del bienestar general mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la tributación, que debe respetar el principio de igualdad, entendido como la capacidad contributiva de generalidad, la no confiscatoriedad y el respeto a los derechos fundamentales. ¿Qué pasa cuando no se cumple con los principios tributarios? Yo ya les comenté un caso de las apuestas, del impuesto a las apuestas. Ya les he mencionado que el artículo 74, en su último párrafo,
contiene la función negativa de los principios tributarios que dice, oye, no surte efectos las normas tributarias dictadas en violación de lo que dispone ese artículo. En el artículo 204 de la Constitución hay una especie de excepción, porque señala que la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene efecto constitutivo y en tal medida surte en efecto al día siguiente de su publicación. Claro, ahí podríamos entender que hay una contradicción, porque se supone que el artículo 74 te dice que no surten efecto, pero el artículo 204 lo que te dice es, oye, una vez que el Tribunal Constitucional detecta que hay un tributo inconstitucional, al día siguiente se publica la norma y al día siguiente esta surte efectos, ¿no? Aquellos que pagaron un tributo inconstitucional con esta interpretación de nuestra Constitución, pues no tienen derecho a que se les reembolse en virtud del principio de solidaridad, ¿no? Puede sonar injusto, pero eso es, así está diseñado nuestro ordenamiento. Ahora bien, en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional te dice que el Tribunal Constitucional tendrá que establecer en cada una de sus resoluciones en que haya declarado la inconstitucionalidad cuál es la aplicación de esta sentencia en el tiempo, ¿no? Y de tal manera resuelve situaciones jurídicas producidas mientras ésta estuvo vigente, ¿no? El Tribunal Constitucional en los últimos fallos ha desarrollado esta postura que les digo, que si tú pagaste antes que se declarara inconstitucional, pagaste bien, ¿no? Y que estás obligado a sostener al Estado, pero también es cierto que existen ciertas resoluciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso del FONAVI, en el cual se ha dispuesto la devolución de lo indebidamente pagado a aquellos sujetos pasivos que fueron, con la redundancia, sujetos a este impuesto que tenía el vestido de contribución. ¿Qué hacemos cuando se incumplen los principios tributarios al momento de dar una ley? La forma de repelerlas es la forma que existe en nuestra Constitución, es decir, las formas que existen en nuestra Constitución. Tenemos la acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus contra cualquier vulneración de la libertad de las personas, la acción de amparo contra cualquier vulneración de un derecho constitucional y la acción popular. La acción de inconstitucionalidad, como saben, se da ante el Tribunal Constitucional. La puede interponer el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas o 5.000 ciudadanos, ¿no? También los presidentes de la región y los colegios profesionales en materia de su especialidad. El Tribunal Constitucional hace un análisis en abstracto y determina, ¿no?, que algo es inconstitucional solamente cuando es insalvable, cuando la posición es insalvable, ¿no? Porque en principio pues, el Tribunal Constitucional debería buscar salvar el ordenamiento y la seguridad jurídica, ¿no? Pero cuando ya es insalvable, pues se declara inconstitucional y el Tribunal Constitucional, como ya les había adelantado, tiene que establecer cuáles son los efectos de su sentencia en el tiempo. Pero lo que sí está claro es que la norma deja nuestro ordenamiento o sale de nuestro ordenamiento una vez al día siguiente de que se publica la sentencia del Tribunal Constitucional que la declara inconstitucional. La acción de habeas corpus no se da tanto en materia tributaria porque está más relacionado con la libertad personal, ¿no? Eso más ocurre en materia penal, pero en la acción de amparo sí, en ciertas ocasiones, la cual se interpone ante el Poder Judicial, sí ocurre en materia tributaria. Ahí, bueno, puede haber una discusión porque, como saben, las acciones de amparo normalmente van contra normas autoaplicativas, ¿no? Y en principio, pues las normas tributarias no son autoaplicativas, ¿no? Se requiere caer en la hipótesis de incidencia para que me la apliquen, ¿no? No es que se me aplique de por sí, ¿no? Entonces, ciertamente, habeas corpus ahí, no conozco de habeas corpus, pero de acciones de amparo sí, en materia tributaria sí conozco algunos casos, pero son los menos. Y por otro lado tienes la acción popular, que es un recurso que se interpone ante el Poder Judicial y puede ser interpuesta por cualquier persona contra normas reglamentarias, ¿no? La sentencia contra una acción popular es de carácter general y se publica también en el Perú. Espero que esta clase les haya sido útil. Los veo en nuestra próxima clase.